A ver, pensemos en esto. ¿Es Pedro Sánchez el político más indestructible de Europa o es más bien un funambulista que se acerca peligrosamente al vacío? Porque se le ha dado por muerto políticamente, bueno, incontables veces y sin embargo ahí sigue. Siempre encuentra la forma de resurgir, desafiando todas las predicciones. Es que lo ha defenestrado su propio partido, ha tenido resultados electorales que eran históricamente malísimos y ha jurado que jamás pactaría con ciertos socios, para luego hacerlo. En este análisis lo que vamos a hacer es desgranar los momentos clave de su carrera para que cada cual pueda formarse su propia opinión. ¿Estamos ante un genio de la estrategia o simplemente un maestro de la supervivencia a cualquier precio? Para entender al estratega tenemos que viajar a su momento más bajo, a cuando era, políticamente hablando, un cadáver. Nos vamos a 2016, justo después de los peores resultados electorales en la historia del PSOE. Aquí es donde nace su lema más famoso, seguro que nos suena a todos, el no es no. Fue una negativa rotunda a facilitar un gobierno del Partido Popular que, en la práctica, paralizó la política española. Y claro, esto le costó la enemistad de la vieja guardia de su partido, los llamados varones. Y ojo, que la presión no fue ninguna broma. No hablamos de críticas menores. Medios tan influyentes como El País publicaron editoriales durísimos, como este, y pesos pesados como el expresidente Felipe González, que llegó a decir que se sentía engañado, exigieron abiertamente que dimitiera. El establishment político y mediático, vamos, lo había sentenciado. Y lo consiguieron. El aparato del partido le forzó a dimitir. Pero es que justo aquí es donde empieza la leyenda. En lugar de irse a casa, Sánchez cogió su coche y se lanzó, literalmente, a recorrer España agrupación por agrupación para recuperar el apoyo de la militancia. ¿El resultado? Pues que contra todo pronóstico en 2017 derrotó a la candidata del aparato y recuperó la Secretaría General. Pero la jugada maestra, esa todavía estaba por llegar. En 2018, aprovechó una sentencia por corrupción contra el PP para presentar una moción de censura. Consiguió los apoyos y sin haber ganado unas elecciones, se convirtió en presidente del gobierno. Una resurrección política, la verdad, sin precedentes. Vale, superada su resurrección, llegamos al aspecto más controvertido de su liderazgo, esa asombrosa capacidad que tiene para cambiar radicalmente de posición según sus necesidades políticas del momento. El ejemplo más claro lo vimos en 2019. Antes de la repetición electoral, llegó a decir aquello de que no podría dormir tranquilo con ministros de Unidas Podemos. Bueno, pues parece que encontró la forma de conciliar el sueño, porque apenas 48 horas después de las elecciones, firmaba el primer gobierno de coalición de la historia reciente de España, con Pablo Iglesias de vicepresidente. Y la historia se repitió con la amnistía a los independentistas catalanes. Antes de las elecciones de 2023, la línea oficial era tajante: inconstitucional. Pero claro, cuando la aritmética del Parlamento hizo que los votos del partido de Carles Puigdemont fueran imprescindibles, de repente lo inconstitucional se transformó no solo en posible, sino en algo necesario para la convivencia. Y estos giros tan abruptos no se limitan a la política nacional, ni mucho menos. En el ámbito internacional tomó una de las decisiones más drásticas de la diplomacia española en décadas. En marzo de 2022, Pedro Sánchez dinamitó casi medio siglo de consenso en la política exterior española. Durante 47 años, la postura de España sobre el Sáhara Occidental había sido de una neutralidad activa muy calculada, siempre siguiendo las resoluciones de Naciones Unidas. Pero de la noche a la mañana envió una carta al rey de Marruecos respaldando su plan de autonomía. La justificación oficial fue cerrar una crisis. Sin embargo, hay una sombra que planea sobre esta decisión: el caso Pegasus. Se confirmó que el móvil de Sánchez fue infectado y todas las sospechas apuntan a Marruecos, lo que, claro, inevitablemente alimenta la teoría de un posible chantaje. Lo que es seguro es que esta decisión, que tomó de forma unilateral, provocó una crisis con sus socios de gobierno, enfureció al Parlamento y además desencadenó un conflicto diplomático con Argelia, que es un socio energético fundamental para España. Y todo esto nos lleva a su movimiento más dramático y reciente, que fue en abril de 2024, una jugada que literalmente paralizó el país. El contexto es el siguiente. Un juzgado admite a trámite una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias. La respuesta de cualquier otro líder, imagino, sería dar explicaciones. La de Sánchez fue, bueno, completamente inesperada. Publicó una carta a la ciudadanía, canceló toda su agenda pública y anunció que se tomaba 5 días para reflexionar si merecía la pena continuar o no. El país entero se quedó en vilo. ¿Qué era aquello? ¿Un gesto sincero de un hombre superado por la presión? ¿O una brillante maniobra táctica? Sus críticos no tuvieron ninguna duda. Lo vieron como una estrategia de manual para victimizarse, movilizar a su gente y, sobre todo, desviar la atención del problema real.
El resultado ya lo conocemos todos. Anunció que se quedaba y con más fuerza si cabe. Y con esa sola jugada consiguió lo que parecía imposible, transformar un escándalo que afectaba a su entorno más íntimo en un referéndum sobre su propia persona, obligando a todo el mundo a posicionarse, o conmigo o contra mí. Y así, volvemos al principio. Hemos visto su capacidad para resucitar políticamente, su pragmatismo más extremo para cambiar de postura y sus audaces o temerarias jugadas para mantenerse en el poder. La pregunta final, por tanto, sigue en el aire. ¿Es Pedro Sánchez un maestro de la resiliencia, un superviviente nato que siempre encuentra una salida, o es más bien un jugador de alto riesgo que está tensando tanto las costuras del sistema que amenaza con romperlas? La respuesta quizás no solo la dará el tiempo, sino también su próximo e inesperado giro de guión.